había alguna conexión, ¿no? Claro. Y entonces cuando Somer Carbucia, cuando Somer me confirma a mí que me aprobaron para participar en uno de los proyectos, yo fui inmediatamente donde don Freddy, de consulta, y en el entendido de que era la figura que daba pauta a seguir en esto de la televisión. Freddy, mire, el hermano Somer Carbucia me ha aprobado un proyecto, yo voy a canal Claro. y yo quiero pues, consultarlo, es ser auténtico con lo que tú vayas a hacer. No vaya ahora a TV13 a privar en Freddy Veragoy o en Jackie Núñez de López. No, no, tú tienes que ser tú. Tú tienes que ponerle tu propia identidad a lo que haga. Que antes de nosotros hubieron jóvenes que lanzaron y tenían condiciones, pero fueron descartados en su momento porque estaban influenciados en unos casos por Freddy Veragoico o por el estilo de Jackie Núñez del Rico, ¿no? Y entonces en esa época se veía con reserva aquellos que pudieran imitar o tomar figuras tan estelares. Y hubieron muchachos que llegaron a la televisión, pero no pasaron por ese pensamiento de que se le vinculaba a que perseguían el estilo, ya sea de Freddy o de Jackie, que eran los protagonistas más trascendentes que tenía la televisión en ese momento. Y creo que eso me ayudó mucho. Eso me dio como una libertad para yo hacer todas esas loqueras que hicimos, que fueron muy atrevidas. A veces la veo ahora en YouTube y yo digo, pero por Dios, ¿cómo no atrevíamos el Claro, lenguaje? pero fue un consejo súper sabio, porque a lo mejor si te da algún tipo de indicación, te limita y tú no hubiese hecho lo que tú hiciste en esa época también. Así es, así es. Siempre estaré agradecido de don Freddy. Además de que tuve el privilegio, y creo que en su época fue una distinción. Yo pertenecía al equipo del Gordo de la Semana por 3 años como co-conductor del programa. Ahí estuvimos compartiendo con el hermano Jochi Santos en un momento dado, donde nos integramos al proyecto. Y en ese momento, estar al lado de la figura de Freddy Veragoico, el programa El Gordo de la Semana, de una u otra forma, eso pues te daba crecimiento y valorización como profesional, ¿no? Con todo el tiempo que tú has tenido en los medios, tú eres una persona realmente cero conflicto, no te gustan las controversias. De hecho, yo recuerdo que cuando Roberto, padre, era que dirigía Perdone la Hora, cada vez que iba a entrar alguien al programa, Roberto hacía una reunión, un asunto de cortesía. No era que nosotros éramos la voz Sí, autorizada para decir quién sí, entraba y sí. quién Sí. no, pero era un asunto de cortesía. Que él nos reunía para decir, miren, ¿qué ustedes creen? Yo he estado pensando, ¿qué ustedes creen si fulano entra al programa? Y hubo momentos realmente donde uno como que ponía cara, como, concho, el ambiente está tan chévere. Y no sé, cuando Roberto te mencionó, señores, ¿qué ustedes creen Domingo Bautista con ustedes? Yo recuerdo que el escándalo que se hizo en esa oficina, ahí todo el mundo bailó, Lewis Dan se lo va a la bala, la felicidad que hubo en esa oficina fue un reflejo de todo lo que tú habías sembrado durante todos esos años. Y fue una experiencia humana, profesional, eso me ha marcado, ¿no? En términos de la satisfacción que sentí, del calor, de la compenetración, de la vinculación que se dio en ese equipo que tuvimos ahí en Perdone la Hora. Fue una cosa que a mí particularmente pues, me llenó mucho de satisfacción personal y profesional. Y tuve el privilegio de compartir con estelarísima como ustedes. Ustedes eran un equipo ya estructurado, armado, exitosa. Ese programa en su momento fue un programa muy estelar. Perdone la Hora. Y vimos uno de los segmentos que marcó Claro. referencia, si se quiere, Domingo, ¿no? Que fue el es que segmento todo lo Aquí que lo tú lindo. tocabas, yo recuerdo, Que en la primera. que todo lo que tú tocabas, de una u otra manera, era un éxito. Mira, tú Sí. empezaste con, déjame ver, se fue un poquito aquí, mira, se está yendo, vamos a ver, ahí está, ahora sí.
tú arrancaste con el programa con Lewis Dan, Ahora sí. la canción de New York Band. Eso fue un escándalo. Después hace los Bala Bala. Eso caminó el país entero. Y en Perdone la Hora, cuando haces A Tiro Limpio, se convierte en un fenómeno dentro de un fenómeno. O sea, tú todo lo que tocabas, yo sé que al principio seguro que te hizo muy difícil, pero todo lo que tocabas terminaba siendo un fenómeno, un escándalo. Sí, sí. Yo creo, el balance que yo paso es que cuando tú trabajas de forma auténtica, sin tratar ni querer imitar a nadie, sino poner tu propia personalidad, pues las cosas conectan con la gente. A Tiro Limpio, por ahí desfilaron todas las grandes figuras del país y las internacionales que venían a la República Dominicana. Recuerdo una entrevista histórica que le hicimos ahí a Willy Colón. Le hicimos otra entrevista muy importante a Nelson Net. Domingo, que yo recuerdo que tú eres la única persona, me imagino que eso te lo dará el tiempo, el cariño que te tiene la gente, pero tú eres el único entrevistador con licencia en este país para preguntarle a un invitado y que siga contento si que cómo él se pone heavy. Oh, sí, porque eso es la primera vez que yo oí eso. Yo no lo podía creer, porque por más confianza, cosas, pero a veces llegaban invitados y yo decía, oh, y tú lo tratabas y se quedaban felices. Y tú le decías, bueno, pero ¿cómo tú te pones heavy? Y el tipo decía, ¿cómo así? Tú sabes lo que te estoy diciendo, cómo tú te aceleras. Y nadie se sentía mal, porque se lo gozaba. Bueno, yo recuerdo que a la primera figura que yo le hice ese cuestionamiento, una figura muy acceso político y social muy determinante del país, fue al licenciado Atuey de Cans. Licenciado, ¿cómo usted se pone heavy? Ay, mamacita, ¿qué te dijo ese señor? Sí, porque tú tienes todavía ese afecto de la gente no siente maldad en ninguna de tus preguntas, al contrario, se lo disfruta muchísimo. Tú nunca has tenido problemas con nadie, ni en una entrevista, ni fuera de una entrevista en los medios. No, gracias a Dios. En eso hemos sido lo suficientemente prudentes. Creo que la personalidad y el temperamento mío me ayuda. Y como tú dices, hay sanidad, no hay maldad. Puede ser una chercha, quizás se puede ir un poquito el tono, pero nunca con una actitud o un sentimiento de hacer daño, hacer maldad. Y eso se percibe, veneno, como se dice, ¿no? Claro, claro. Domingo, y la imagen de que tú eres el rey del intercambio, ¿eso es real? No, eso fue una época que aparecían algunas cositas. Ya no aparece nada, hermano. Esto se jodió. No, pero está difícil. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Está difícil. No, todo ha cambiado. La industria cambió, el negocio cambió. Recuérdate que yo llegué a Color Visión de la mano del empresario más espectacular de la época. Adriano Rodríguez. Claro. Con Adriano Rodríguez. Entonces, las cosas eran en función de esfuerzo, trabajo, creatividad, había un resultado. Y eso funcionó perfecto. La industria, después de un cambio, hoy en día, si tú no estás nucleado en términos empresariales o en términos políticos, es muy difícil tú mantener la sustentación de un proyecto televisivo, de cualquier índole en el área de nosotros. Ajá. Entonces, yo viví todas estas experiencias y conozco, ¿no? Y fui protagonista de esa situación. Yo recuerdo esa época donde los intercambios eran ellos que andaban detrás de ti para hacer negociaciones. Hoy en día no aparece el intercambio, no existe. Oye, es difícil. Hasta la ropa es difícil hoy. Yo recuerdo, yo tenía un intercambio con los hermanos Raúl y Martín Polanco, que desde aquí, desde Color Visión, yo cogía Palomina a buscar esa ropa todos los días. Que yo no sé por qué la mente no te decía, véalo un caso semanal, todos los días yo daba ese viaje de los Polanco. Pero a mí me pasa lo mismo, yo tengo mi tienda, yo voy diario, yo no puedo ir semanal, y todo el mundo, yo no sé de qué, yo creo que es para la chercha, para uno dura un rato ahí hablando. Exacto. Yo no puedo ir y que semanal.
¿Cuál fue el intercambio más grande que tú conseguiste? Que tú, cuando saliste, tú mismo dijiste, no, yo soy un león. Bueno, mira, tú sabes que el dueño del Canal 13, o uno de los dueños en esa época, era don Jacinto Peinado. Porque, El canal, perdón, debo aclarar que aunque estamos jugando con los intercambios de domingo, por experiencia de que yo entré a la televisión, fueron intercambios dignos. sí, O sea, lógico, lógico. yo he visto unos casos que no se comparan. Estamos hablando de intercambio con dignidad. Estamos Exacto, hablando de unos niveles acorde con tu imagen, con la de tu canal, con, exacto. con la de la situación. Pero yo he visto unos casos que mejor ni mencionarlos. Es más, Sí. yo no voy a decir quién, pero yo me fui a comer un hot dog a un sitio una vez, un carrito de chimichurri, y me dijeron que Sí. si yo no le podía dar una mención en Perdón de la Hora, porque fulano iba a cenar allá toda la noche, se comió un chimichurri y le ¿Quién? daba una mención en su ¿Quién? programa. Fulano, no, yo no voy a decir quién es. Él cenaba todos los días un hamburgues o un chimi en el carrito y le daba una mención en el programa. Pero estamos hablando de domingo, que eran unos intercambios dignos, 100%. No, Entonces, sígueme diciendo, don Jacinto. entonces, don Jacinto Peinado era de los dueños del Canal 13 junto con don Guaro Aliganzo, ¿no? Claro. Entonces yo veo un día que yo veo pasa, coincidimos en el canal y se ríe con mi duda con mucho afecto. Digo, yo este lo voy a amarrar. Entonces comencé a reírme con el ojo. Don Jacinto, quiero pasar por la Delta, por allá, para resolver un asuntito. Y don Jacinto me recibió. Ahí, no sé si tú recuerdas un carrito negro que yo tenía, Toyota, que levantaba los ojitos para arriba, eléctrico, en esa época. Entonces, Lo digo, que don Jacinto, levantaban mira, como la luz de adelante. la luz de adelante, sí, 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 sí. Entonces me le aparecía la Delta al hombre allá y le tiré, don Jacinto, necesito facilidades. Y una de ellas es que me ponga algo de publicidad. Y fue mi primer negocio, don Jacinto, un Toyota deportivo, que fue una etapa lindísima. Y luego saqué dos carros más, que fue un E40 y un S60. Dos En base Volvo. a... Sí, 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 sí. Eso está O ahí en el sea, programa. tú le sacaste tres carros a don Jacinto. Sí, desde que yo vi que se rió conmigo el gordito, digo, este mío. No, amigo, tú eres un matatán. O sea, tres carros a una misma compañía. Eso no lo hace todo, eso no es fácil. Porque tú le Muchacho, das uno, un palito de un inicial y vuelve y te está, esconde, y un carrito chiquito, pero dos Volvo y un Toyota deportivo. No, pero tú eres un matatán. Pero ¿cómo era el asunto? Que tú me contabas que tú primero ibas a un café, una cherchita, una no, tienda. Y no una que hay que hablar. tienda primero. Hay todo un proceso, ahí bueno, tú no puedes entrar directo. Tú tienes que una visita, un saludito, un besito, un casabito guaraguanó y resuelve. Dos camisas primero, comprar. No, porque hay que crear la vinculación. Tú sabes que el vínculo humano es determinante en todo, en los negocios también. Tienes que crear el vínculo. Ese es el truco. Entonces, pero definitivamente el negocio cambió muchísimo. No, el negocio cambió, ya eso no existe hoy, ya eso no existe hoy. Antes de nosotros, esas grandes figuras de la época como don Milton Peláez, Joaquín Victoria, don Jackie Núñez, también fueron muy beneficiarios, ¿no?, de ese tipo de Oh, pero negocios. esos jevos a mí me hacen cuento, que no le pregunté, pero a mí me hacen cuento, yo he estado hablando con ellos también, de que hubo algunos que hasta las casas en esa época, Hasta las casas, sí, sí, con intercambio, casa completa. Sí, construcciones sí, sí, completas de casa, terreno, de intercambio, exacto. que eran las empresas, como tú dices, que estaban detrás de ellos, no que tenían ellos que salir a No, 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 vocear. iba a decir, en esa época eran las empresas que entraban detrás de las figuras para hacer ese tipo de negocios. Pero las cosas cambió, ya todo eso cambió, eso desapareció. Cuando tú comienzas a sentir que ya tú como productor, como que no eres parte, porque
hay un momento donde tú quieres seguir en el negocio, en el medio, pero ya no haciendo lo mismo, porque ya hay juegos que tú no quieres jugar, que tú no te adaptas. Exacto. Que tú ¿Cuándo tú tampoco... comienzas a sentir eso? Sí. Sí, yo diría que yo llegué a Colorvisión en el 90, en el año 1990, un 4 de febrero del 90, y permanecimos casi a 25 años. Pero yo te diría que a partir de 2010, por ahí, 2010, estamos Sí, en estos últimos 10 años, es que viene el decalabro del negocio, de la dinámica. Como yo te decía ahorita hace un momento, no era suficiente el esfuerzo, el trabajo, la dedicación que tú le ponías a los proyectos para ver un resultado. Tú podías entregarte a tiempo completo de trabajo, de creatividad, de esfuerzo, pero las cosas no salían, porque fue que se dio un cambio en la dinámica, en la parte económica, en la parte comercial. Y ya te decía que si tú no estás nucleado, si tú no formas parte, directa o indirectamente, de ciertos sectores, publicidad, los auspicios, se tornan muy difíciles. tú crees que ya no hay el mismo respeto por las figuras de la televisión dominicana que había antes? No, no, totalmente de acuerdo. Ya eso se perdió. Aquí lo que hay ahora mismo es una selva de que sálvese quien pueda. Quien tenga más habilidades, quien tenga más capacidad, como se dice, de joseo, de esa lucha titánica, tiene la capacidad de mantenerse. Pero no era como la etapa que nosotros llegamos, que como te decía, las cosas pues funcionaban, había una dinámica, había un resultado, había un trabajo, había una dedicación. Hoy no basta eso. Tú tienes que estar en esa origen, en esa lucha, en ese desafío todos los días. Y esto es terrible, es terrible. Yo lo viví. Yo puedo dar testimonio porque viví la etapa buena del negocio. Como te decía, de la mano de don Adriano Rodríguez, un empresario ya experimentado, ¿no? Con Rodríguez fue un zar del negocio. En Claro, su momento llegó a ser director del Canal 4 y arrendatario de la mayor parte de la programación de de Colorvisión. Colorvisión. Imagínate lo que representaba eso en esa época. Era un poder tener en sus manos los dos medios más importantes que tenía la comunicación televisiva del país. Entonces yo llegué a Colorvisión con ese soporte, con ese apoyo, con esos recursos, con esas relaciones. Entonces cuando me quedo solo, que tengo que darle el frente yo a todo, imagínate. Es un asunto de que los tiempos cambiaron, el negocio cambió, esa es la realidad de esto. No, y no hay, no sé si tiene que ver con una juventud también que no es eso lo que le han enseñado, pero antes, por ejemplo, una figura como de tu categoría, de la categoría de Cuquín, de Roberto, de entrar a una empresa, era paralizar la empresa. Hoy en Así día, es. hoy en día tú entras a una empresa y tienes que durar 3 horas sentado en un sillón esperando, no importa el rating que tú tengas, no importa la facturación, no, no. Tiene, como tú No, dices, tiene que ir haciendo una relación con la empresa por años, pero yo entiendo que tiene mucho que ver con cuando llegó el cable aquí, que la gente empezó ya a ver sus ídolos de otros países, a comparar a uno con celebridades de otros países y a minimizar el producto criollo. mira, son muchos, digo yo desde mi perspectiva, son muchos los factores que se han dado para este deterioro y que las cosas no estén como en algún momento estuvieron. Por ejemplo, cuando en los años 90 aquí apenas habían 5 o 6 canales de televisión, por ejemplo, ¿no? Ajá. Hoy, según las últimas estadísticas de Indotel, aquí hay más de 100 canales de televisión en la República Dominicana de operación local, aparte de 200 que te llegan por el cable. Es Wow. decir, que tú en tu casa, tú tienes la opción de ver 400 canales de televisión. O sea Entonces, ¿qué? que no es culpa 100% del empresario también, que cuando tú vas, ya ellos están hartos de recibir gente, seguro.
No, yo a veces llego a oficina de amigos de relaciones públicas y de departamento de publicidad y me dicen, yo tengo aquí 700